La paz es el bien que las personas pueden desearse en esta vida. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. En Educa Conciencia, te acompañamos en esta tarea. ¡Comenzamos! Hola, mi nombre es Isaí Shanti y te invito a escuchar La sabiduría del amor en tiempos de pandemia, una visión que surge de mi más reciente obra, Amar te hace sabio. Hoy, el mundo está pulsando en busca de encontrarse con sus semejantes en los escombros de la enfermedad, donde hoy creemos en todo y en nada. Y al respecto, creo que nos olvidamos del lugar del amor cuando éste nos está rondando al interior, siendo que es nuestro ego muchas veces el que nos separa de su máxima expresión. Es urgente en estos tiempos volver a amar. Ahí encontramos la sabiduría de ese algo que es imposible no pensar que es lo que pone al mundo a girar, el amor. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? De los 212 municipios del estado de Veracruz y 8 estados aledaños, les saluda Carlos Blanco en un programa más de Educa Conciencia. El día de hoy con un invitado de super lujo, entonces vamos a dejar que él solito se presente. Adelante, compañero, preséntate. Carlos, muchísimas gracias. Bueno, mi nombre es Isaí Shanti. Soy licenciado en Derecho, psicoanalista y autor de 2 recientes libros, 21 aspectos sobre la vida que filosofea Dioceno Iván y Amar te hace sabio. Actualmente me dedico a la consulta privada, a dar talleres y conferencias, más hacia el área terapéutica. Básicamente esa sería mi introducción y espero que este momento les sea grato y se lleven algo para la vida. Muy curioso que tengas el perfil de Derecho y vamos a hablar de un tema muy, digamos, amoroso. Entonces dime, ¿qué es más complicado o se volvió más sencillo hablar de amor en tiempos de pandemia? Ay, Carlos, ahí tocaste dos cosas interesantes. Bueno, para empezar, el tema del que tiene que ver en cuanto al derecho y la parte terapéutica, pareciera ser que podrían ser perfiles opuestos, pero sin embargo creo que la experiencia personal o el bagaje de vida han venido a ser un complemento muy especial para ir comprendiendo mejor el comportamiento humano y poderse autoobservar, ¿no? Ahora, en cuanto al tema que nos compete de amar en tiempos de pandemia, nos podría dar mayor sabiduría o ser más sabios en esta cuestión. Bueno, creo que implica, la primera palabra que te puedo compartir es, creo que el lugar que tendríamos que tomar es el proceso. Cómo llevar el proceso del amor para adquirir sabiduría dentro de sus claroscuros en un tiempo donde el paradigma nos ha puesto en una visión posiblemente de choque, donde el mundo parece ser que se ha dividido. Creo que esa es como la primera introducción que daría a esta parte. Tocaste un término que en, digamos, teoría podría ser que está peleado con el amor, que es la sabiduría. Entonces, ahora, ¿por qué cuesta tanto trabajo entenderlo o encontrarlo, el amor? La cuestión sabiduría, puede ser que sea muy complejo en esta cuestión, porque me voy a remitir aquí a un sabio, ¿no? A un sabio actual que se ve mucho, Sadhguru mencionaba, que a veces nuestra concepción de amor tiene que ver más con ese amor humano que podría adquirir más limitaciones. Y tal vez la sabiduría, si bien es cierto, podría ser un concepto introyectado por el ser humano, creo que al mismo tiempo la sabiduría nos puede llevar a un punto de percepción de conciencia que va más allá de las definiciones muchas veces lógicas. Incluso nos puede llevar a un punto de poder ser más conscientes de nuestras propias limitaciones. Entonces, a veces creo que puede ser un concepto que podría ser de choque, pero sin embargo, creo que también tiene que ir aparejado hacia el amor, ¿no? Procurar ser más sabios en esta cuestión, incluso con nuestros propios errores y contradicciones. Exactamente, tenemos, digamos, cosas positivas, cosas negativas dentro de la persona. Por ahí creamos esta complejidad y a veces es lo que nos resulta, digamos, difícil entrar en empatía con alguien más y crear esta esperanza. ¿Cómo podríamos encontrar esta empatía con los demás hablando de amor? ¿Cómo podríamos encontrar la empatía con los demás? Creo que es una cuestión muy, muy compleja, querido Carlos, porque la empatía creo que conlleva también un término muy relativo. Por un lado, podríamos comprender que en la empatía no vamos a podernos colocar en el lugar del otro en un 100%, si ese es tal vez el término. Sin embargo, tal vez podríamos entender un poco de la realidad del otro, ¿no? A través del lenguaje, a través de
del lenguaje que compone la palabra, el lenguaje que compone la mirada, la caricia, el entendimiento, pero también nos conlleva eso a un punto de partida muy interesante, donde hasta qué punto podríamos ser tan comprensivos. Es decir, la empatía nos lleva a un punto de decir, yo puedo entender lo que te pasa, pero en qué punto de entender aquello que te pasa puede afectar también una parte de mi individualidad. Entonces, aquí es donde podría surgir un amor cognitivo que nos lleva más al tema de los acuerdos, al tema de qué es aquello que te podría indignar, qué es aquello que te podría beneficiar, cómo te gusta que te amen, cómo podría amarte yo. Entonces creo que para poder adquirir la empatía lo resumiría en la capacidad de negociación entre las partes, porque también el amor, la pareja es negociación. Entonces creo que por ahí podríamos empezar la negociación. Punto clave, llegar a acuerdos. Y creo que el primer amor que debe existir primero es el de uno mismo con tu personalidad, saber cuáles son tus límites, tus defectos. Y de ahí empiezas a buscarlo con alguien más o algo externo. ¿En qué momento tú crees que debes de ser un poquito más tolerante, más paciente, sobre todo con tu personalidad? Bueno, en este tema de los acuerdos, que finalmente es algo básico en la pareja, porque diríamos, cuando yo entrego el corazón estoy cediendo algo, ¿no? Estamos en una sesión, algo que diríamos es que ese amor implica un equilibrio, ¿no? Toda pareja, todo amor debe de llevar un profundo y perfecto equilibrio entre ese dar y recibir. Cuando hablamos de ese amor a uno mismo, algo que podría compartirle al público es saber distinguir esta cuestión. ¿A qué se refiere con ese concepto del yo, que es tan sonado en la psicología del yo, desde el psicoanálisis, desde el budismo y otras corrientes de pensamiento filosóficas? Creo que hay un yo que puede caer, que bueno, finalmente está adherido a nosotros, que puede ser un yo narcisista, un yo muy, muy emancipatorio, un yo demasiado adquirido a la cultura del echaleganismo, donde es yo lo puedo todo, ¿no? Yo lo hago por mí. A veces creo que cuando hablamos de ese amor propio, hablamos justamente de esa capacidad de reconocer como limitaciones, como eso que podríamos conocer también como defectos, pero sin dejar de ser conscientes de que para ser un yo nos constituimos a través de una alteridad. Sin un otro no hay un yo. Necesitamos siempre ese espejo del otro. Entonces eso crea siempre una visión para poder ir evolucionando con uno mismo. Y tal vez entendiendo cómo me llevo yo a partir de la visión que tengo con el otro aplicado incluso a otro tipo de relaciones, trabajo, familia, pareja, es como uno puede entender dónde están sus compulsiones, ¿no? Que esto ya es un término más hacia el inconsciente, dónde están sus comportamientos, que a lo mejor son comportamientos más lógicos, ¿no? Que es aquello que sé que me indigna, que no me indigna, pero que son aquellas fuerzas donde creo que ya sé qué es lo que tengo que hacer, pero al mismo tiempo hay algo en mí que me impide salirme de esas situaciones, para poder llevar a un buen puerto esa compatibilidad de capacidad de negociación. Entonces, para poder llegar a esos acuerdos, creo que en resumen diríamos, primero, cuando no basta la lógica del comportamiento, tenemos que ir a nuestras compulsiones inconscientes, creo yo, para entender qué es eso que yace dentro de nosotros, que a veces ya sabemos qué es lo que tenemos que hacer, ya sabríamos tal vez la respuesta de cómo comprender al otro, pero por alguna extraña razón hay algo que no nos deja, como si fuéramos seres divididos. Hay un autor que dice, lo único que me duele de morir es que no sea de amor, del grandioso Gabriel García Márquez. En estos tiempos de miedo, de salir, de pandemia, de estar infectado, ¿cómo sobrevive el amor o cómo obtener amor? Qué pregunta tan difícil, Carlos, porque tal vez de amor nunca nos moriremos, tal vez sí por el desamor, tal vez nos moriremos con el amor, diría yo, con respeto a García, pero para podernos sostener en el amor creo que vivimos ahorita en una paradoja. Por un lado, está esa paradoja del anhelo de volver a abrazar, de volver a ver, de volver a reencontrarnos con estas conciencias que nos han marcado el corazón, y al mismo tiempo estamos muy alertas, con ese autocuidado y también a veces con esa visión de ver al otro como un peligro potencial de que pudiéramos sufrir algún contagio. Entonces está ese miedo al contagio y ese anhelo de abrazar al otro, de reencontrarse con el otro. Ahí cómo podría funcionar el amor. Creo que hay aquí dos puntos de vista. Creo que el primero, diríamos, está desde el autocuidado, ¿no? A partir de que me cuido, yo sé que estoy cuidando al otro. Sin embargo, sabemos que también la naturaleza humana, el sistema humano que se va transformando y va evolucionando y que ha habido múltiples hecatombes en la vida desde desastres naturales a este tema de enfermedades, pandemias, endemias,
nos lleva también a replantearnos en qué momento tendríamos que salir a batirnos o a mirarnos con la muerte, siendo que la muerte es una constante en la vida. Algo que nos recuerda esta pandemia es que la muerte nos está rondando todos los días. Simplemente creo que la pandemia, este suceso nos está recordando que la muerte siempre está más cerca de nosotros, nos está ligando más con la vida. Han pasado muchas realidades tan fuertes que para volver al amor creo que es necesario poder mirar nuestras diferencias, porque creo que hoy el mundo se ha dividido, se ha escindido en dos posturas, ¿no? Aquellos que creen que tienen una verdad, aquellos que creen que tienen otra verdad, y solamente es a partir de esa composición, esa visión de nuestras diferencias que podremos volver a reencontrarnos desde la diferencia, reencontrarnos también a partir de qué cosas sí tenemos en común, y en algún momento afrontar que este suceso llegó para quedarse, ¿no? Así como lo hemos visto con el SIDA, otras pandemias, otros sucesos llegan para quedarse, pero aquí surge una pregunta. Creo que la sabiduría o amar con sabiduría es cómo puedo llevarme mejor con este suceso que llegó para quedarse, cómo podemos aprender a convivir con esta situación, porque en algún momento tendremos que volver a salir a retomar ciertas actividades. Sin duda el mundo sistemáticamente va a cambiar, el amor también se está llevando una etapa de transformación. Entonces ahí son las preguntas que nos van encaminando hacia un punto de partida donde los paradigmas nos van a transformar desde el corazón hasta la materia externa de las herramientas de trabajo. Acabas de mencionar algo que es muy, muy importante y que es la transformación. Desde tu punto de vista, como estudioso de este tema, ¿qué aspectos ves que se han ido transformando en este año de pandemia en términos del amor? ¿Qué situaciones podemos ya normalizarlas dentro de lo que cabe en esta nueva situación que vivimos? ¿Qué aspectos se han transformado? Bueno, creo que todos, ¿no? Podemos empezar como viviendo desde un aspecto sociológico. Se están transformando aspectos, por ejemplo, un sistema jurídico que, por ejemplo, hoy hay problemas con las cuestiones testamentarias, que va a haber, hay pugnas, luchas entre familias, y hablamos de un tipo de amor, por ejemplo. Vamos a empezar a hablar más de la salud mental, algo que está cobrando relevancia, algo que está cobrando importancia, donde en la salud mental muchos de los casos que llegan a consultorio tienen que ver con el amor. Pero ahora hablamos justamente porque hay divorcios, hablamos también de la violencia que ha sucedido intrafamiliar, que es un tema que ha abordado luz en nuestra vida. Se está transformando la economía misma, se está transformando el sistema empresarial hacia una economía más reciclable, menos desechable. El amor, por supuesto, que se está transformando en todas estas visiones que se hablan sobre mitos del amor, que si el amor romántico, cuando, bueno, hay muchos mitos para el amor que podríamos ir decodificando poco a poco. Entonces eso nos está llevando a un punto donde nos vamos a encontrar un poco más vistos hacia la mirada del otro, que nos va a ayudar, claro, a desarrollar empatía, no tanto en una sistematización donde vivimos como en una especie de competencia feroz por ser mejor que el otro, sino cómo a partir de nuestro progreso podemos ayudar a evolucionar al otro, cómo podemos ayudar a impactar a los otros. Entonces creo que por ahí puede venir esta palabra de transformación, Carlos. Exactamente, ese era el punto al que yo quería llegar un poquito en comparación con la antigua normalidad y la nueva. En tiempos previos, donde salías en pareja y te la pasabas pegado al celular y ya casi no convivías, estabas dentro de tu familia en un amor fraterno y también no convivías porque te la pasabas pegado a esta tecnología. Esta pandemia vino a modificar esa forma de obtener amor. Tú la ves en una forma de competencia feroz. ¿Qué otro aspecto crees que en esta nueva forma o en esta nueva normalidad se puede obtener amor? Yo creo que hay muchos lenguajes del amor, ¿no? Sí, si bien es cierto, han venido las redes a transformar el paradigma donde posiblemente nos han anestesiado un poco el contacto humano, que es importantísimo, tanto desde la educación, desde los modelos educativos, que hoy un niño ya tiene un celular puede ser desde los 6 años, ya tiene un iPad, un bebé abajo de los 5 años ya juega con un iPad, cuando a lo mejor antes la educación era más tendiente a reconocer su ambiente, no sé, desde contemplar cómo sale el sol, vincularte con la naturaleza, aprender de tu propia creatividad. Claro, la tecnología es necesaria, pero justamente también nuestra tecnología creativa es muy necesaria para convivir con la tecnología científica que va en marcha. Ahora, el tema de esta transformación de amor nos lleva en muchos aspectos de pareja, ¿no? Hay parejas que empezaron a vivir juntas, ¿no? En temas de pandemia y se dieron cuenta que no podían convivir. Eso
puede desencadenar un divorcio, puede desencadenar violencia, puede desencadenar también que las parejas tuvieron un momento donde se empezaron a mirar como un espejo. ¿Qué es lo que pasa conmigo a partir de ti? ¿Qué es lo que pasa con el otro a partir del otro, por así ponerlo? Entonces eso pudo haber desencadenado rupturas o pudo haber desencadenado también una transformación en la visión o en la gestión en cómo se llevaba el amor. Entonces, cuando hablamos de esa obtención del amor, adquiere también un sentido muy subjetivo, muy profundo, porque podríamos ahí preguntarnos, ¿a qué llamaríamos obtener amor? ¿Al deseo, a la demanda, a una falta, a una necesidad? ¿Qué sería esa obtención de amor? Y creo que podría contestarse desde muchísimas aristas. Creo que una de estas aristas de las cuales estás mencionando es una correcta decisión. Hoy en día, como bien lo mencionas en estas redes, en estas aplicaciones de obtener parejas, ¿cómo saber o elegir correctamente en materia de amor en esta pandemia? Es cierto. Mira, Carlos, aquí te comparto algo. Me encantan las preguntas porque sí nos abren un espectro muy, muy, muy grande. Cuando estaba escribiendo el libro de Amarte hace sabio, justamente me planteaba un concepto parecido, ¿no? Que hablábamos de este amor, que también se parece mucho a conceptos como Bauman, que habla sobre los vínculos o las relaciones líquidas. Justamente en el libro toco 3 tipos de amor: el amor edípico, el amor sistémico, el amor cognitivo y, bueno, como extra, un amor incondicional. Y a esos 3 puntos voy para poder hacer contestación a la pregunta, ¿no? Un amor edípico que tiene que ver con la relación de crianza, con las funciones padre-madre. Por otro lado, el amor sistémico, que vincula justamente a todos esos patrones adquiridos por la familia, esas repeticiones de historias que nos van viviendo desde nuestra crianza, y eso los vamos proyectando en nuestro trabajo y en todo tipo de relaciones. Y después viene el amor cognitivo, que es el amor más racional, como decir, ¿sabes qué, Carlos? A mí me gusta el café. Y tú dices, ¿sabes qué, Isaí? A mí no me gusta el café, a mí me gusta el té, ¿no? Es algo muy lógico. Ahora, ¿cómo hablaríamos de estas formas de obtención del amor en cuanto a este ejemplo de las apps? Yo creo que este tipo de apps se rigen más por una metodología científica, una metodología más algorítmica, es decir, ¿cuáles son tus gustos? ¿Cuál es tu radio donde tú vives? A lo mejor, puede influir a lo mejor en estudios el nivel socioeconómico, cómo está el estudio de tus redes, porque cabe señalar que, bueno, con este ámbito de redes ya hay un estudio algorítmico donde nos determinan como si fuéramos un patrón, una especie de número. Entonces eso lo hacen en niveles de compatibilidad, porque la idea más lógica de decir cómo elegir mejor es busca a alguien que sea lo más compatible a ti. Entonces podríamos interpretar ese concepto de que alguien que es más compatible o más afín a nosotros por una app algorítmicamente, diríamos, wow, pues tiene a lo mejor, no sé, tiene tal profesión, tal nivel socioeconómico, me gusta físicamente, podemos poner un sinnúmero de características. Sin embargo, hay algo que nos vive más allá de esa lógica, y creo que son a veces nuestras pulsiones, compulsiones o el lenguaje del inconsciente. ¿Qué significa esto? Que diríamos que en ese momento entra la cultura, la historia, la biopolítica, la idiosincrasia de cada clan familiar. Si bien es cierto, yo puedo decir me gusta el té y a ti te gusta el café, o viceversa, a lo mejor también tenemos situaciones donde tenemos obscuridades muy grandes, donde podría ser que las parejas no sean compatibles. Por ejemplo, hay parejas que pueden decir, yo soy judío, tú eres cristiano, nos vamos a casar por amor. Alguien va a renunciar a su credo, ¿no? Y cuando renuncian a ese credo, lo que sucede es que cuando vienen los hijos ya no saben por qué línea educarlos, si por el credo de uno, por el credo del otro, por una educación laica. Entonces ahí es donde entra la problemática inconsciente de cómo es que nos educaron, cuáles son nuestros hábitos en la vida privada, cómo son nuestras obscuridades. Tenemos compulsiones a ciertos vicios, y ahí es donde se supera toda lógica. Entonces, cuando no funciona la lógica, entra la parte del inconsciente. Pongo aquí un ejemplo en materia de adicciones, con que sufre alcoholismo, ¿no? Que padece el alcoholismo, diría, ya sé que tengo que dejar de tomar, eso es muy lógico, sé que me hace daño, que me pongo mal, puedo ser autodestructivo, aunque la persona reniegue o haga una negación de su realidad. Pero en el fondo hay algo que dice no sé qué es, que no lo puedo dejar, a modo de compulsión, a modo de seguir obteniendo placer a través del dolor, y eso es lo que hace tan compleja las relaciones al ser humano. Entonces, para elegir bien, puedo decir algo aquí muy profundo, Carlos. Creo que la pareja es para los adultos, no para los adolescentes, sino para los niños. Y no lo hablo en un sentido biológico,
no en un sentido literal, sino que se entiende en un sentido metafórico. La pareja es para los adultos en sentido de la conciencia adulta, porque la pareja implica compromiso, y el compromiso, diríamos en un argot muy entendible a todas las personas, es: afuera en la calle nos da hambre, pero se come en casa. Entonces ese compromiso que hacemos cuando nos unimos con una persona implica un amor de conciencia adulta, es decir, la unión de la conciencia infantil con la conciencia adolescente, porque si es una pareja con una conciencia infantil, es una pareja que nada más demandará satisfacción de necesidades. Si es una pareja con una conciencia adolescente, solamente estará enamorada del enamoramiento, es decir, solamente pedirá satisfacción de placer. Algo que vemos en estos vínculos líquidos cuando me comentas esto sobre tener amor, es decir, cuestiones vacías, cuestiones líquidas, más orientadas a satisfacer placer. Y cuando hablamos del adulto, es como mencionábamos muy al principio de la entrevista, es cómo poder ser consciente de esas partes también obscuras, de esas heridas que de alguna forma hay heridas que siempre quedarán seguramente, pero la pregunta es cómo puedo relacionarme desde otro lado con mis heridas, y allí es el encuentro con la pareja, cómo depositar en cada conciencia todas esas características, y eso es lo que hace a la pareja tan única, tan especial y un vínculo tan poderoso, desde crear un vínculo familiar hasta crear un vínculo societario para obtener éxito, para caminar juntos, para reconocerse también a uno mismo a partir de la visión del otro. Me encantó la respuesta desde el momento en que hablas ya de una, yo le llamaría madurez individual para poder compartir, tú lo dices muy bien, como un compromiso. Entonces, bueno, en estos tiempos de pandemia, lógicamente nos reinventamos, subimos defensas, bajamos patrones, logramos llenarnos de amor, pero así como tú dices, también existen relaciones tóxicas. ¿En qué momento tenemos que frenarnos nosotros y decir, espérame, esto como tú mismo lo mencionaste, esto ya me está haciendo un daño? ¿En qué momento o qué alertas podemos percibir hablando de amor en decir, esto no va bien? Por lo general en consulta no suelo utilizar el tóxico, que ya se puso muy en boga en redes sociales. Ya para todo llamamos tóxico. Incluso, claro, yo también lo traigo, entonces, pero me gustaría hacer esta precisión para el público, y qué bueno que utilizaste el término, Carlos. La verdad es que qué bueno, porque podemos dar esa otra visión a partir, por eso te digo que me encantaron las preguntas cuando estábamos en el preview. Podríamos decir, tal vez hay relaciones que nos llevan a una alerta, hay relaciones que nos llevan a puntos donde decimos, cuidado, aguas, ¿no? Creo que también he visto posts donde hablan sobre un violentómetro, ¿no? Como si hubieran pasos de la violencia. La realidad es que cada pareja es un lenguaje, hay generalidades que nos ayudan a ir detectando ciertas cosas, pero también es cierto que hay comportamientos que son inherentes al ser humano, no nada más exclusivos del hombre, no nada más exclusivos de la mujer. La cuestión de la agresión, el odio, el amor, la indiferencia, el control, la manipulación, los celos, ¿no? Más allá de que a veces vengan cuestiones como de falsa espiritualidad, decir de que hay que deshacernos de todo lo malo, hay que vaciarnos. La realidad es que lo humano es de lo que conocemos desde la cultura. Venimos de una sociedad que se ha constituido a partir de la caza, a partir de las guerras, a partir del dominio de territorios, a partir de muchas cuestiones que están codificadas, si lo queremos ver, en generaciones atrás. Imagínate, Carlos, ¿cuántas generaciones de tu familia tienes atrás? Más allá, el papá de tu papá, de tu papá, de tu papá, de tu papá, y son miles de personas arriba de cada uno de nosotros. Entonces, toda esa memoria que tenemos, claro, nos lleva a un punto de aprendernos a relacionar desde otros puntos. Entonces, lejos de resumir tal vez una relación, decir tóxica, ¿no? Que obviamente hay relaciones que diríamos hay alerta roja por los niveles de violencia que se pueden ejercer, que a veces son estas violencias bidireccionales. Diríamos, generalmente cuando no sanamos la historia nuestra o cuando no la conocemos, que a veces ni siquiera basta conocerla, sino conocerla y en los actos irla cambiando. Cuando no se conoce la propia historia, tiende a repetirse. Es una ley que no falla. Y cuando no se conoce, imagínate que se unen dos conciencias que no conocen su propia historia y están condenados a repetirla. Es como, ahí es donde decimos, la atracción a veces es una atracción de los conflictos inconscientes. Y justamente eso es igual un concepto que mencionaba en el libro, es el enamoramiento, ¿no? Lo digo en esta separación porque en el amor yo también miento.
Es decir, en el enamoramiento hay una parte de ficción y una parte de verdad. La parte de ficción de que creemos que amamos impresionantemente al otro, cuando hay conflictos también inconscientes que traemos de ancestros que no resolvieron, cuando traemos cuestiones de nuestras compulsiones no resueltas. Y por otro lado, claro, no es que no sintamos amor, sí sentimos el afecto, sentimos el apasionamiento, sentimos las ganas de sentir el cuerpo, la mirada, el abrazo, el beso de la otra persona, pero nos lleva a una paradoja. Parecen dos puntos que chocan, pero que están ahí latentes peleando uno contra el otro. Entonces diríamos que hay parejas que nos vienen a enseñar algo, ¿no? Que nos vienen a enseñar algo sobre nosotros mismos, que son a lo mejor estos amores más conflictivos, podríamos ponerlo en ese lugar, esos amores conflictivos que nos vienen a enseñar algo, no tanto del otro, porque generalmente vivimos con una comodidad de ponernos en el lugar de víctimas, porque a veces dentro de ese dolor se saca mucho placer, y no digo porque nos guste, sino se saca placer porque hay una zona de confort, se obtienen también muchas gratificaciones secundarias. Entonces es muy sencillo a veces colocarse en un lugar de víctima, y no se trata de entrar a un echaleganismo, tú puedes hacerlo solo y todo va a salir bien, ¿no? Me refiero a un punto de que cómo salir de ese lugar de víctima, de reconocer que esa pareja que a veces es nuestro espejo, ya sea por repetición, por oposición, repetición y por complemento, lo que nos puede ayudar a entender es que esa relación conflictiva que tenemos con el otro nos está diciendo, nos manda un síntoma, es decir, un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Hay algo en ti que tienes que trabajar. No nada más en ti, sino que a veces la respuesta está en tu familia, cómo son tus relaciones en el trabajo, con tus amigos, con tus gustos, y con esa composición de sombras. Y eso es lo que va a llevar a relacionarnos desde otros lados con la pareja, de ir reconociendo, sabes que yo tengo esta tendencia a ser una persona tal, ser una persona, no sé, a lo mejor tengo tendencia a manipular, ¿no? He visto que a lo mejor esto está aprendido tal vez por una relación de mis padres, por mis abuelos, ¿no? Cada caso es algo muy, muy rico, aunque se tengan a veces la misma sintomatología, tiene cada uno su propio lenguaje. Entonces, ¿cómo poder identificar cada uno de esos rasgos conflictivos? Creo que a veces para identificarlos, aunque muchas veces las parejas lo saben, sin duda creo que es el trabajo personal, Carlos. Eso sí lo comparto. El trabajo personal es la mejor forma para identificar. Porque ¿cuántas personas no conocemos que ya saben lo que tienen que hacer, pero aún así sienten que no pueden, que hay algo que no los deja hacerlo? Entonces creo que a veces el trabajo a partir del otro, la visión con un terapeuta, terapias alternativas, hoy ya el conocimiento está más abierto que nunca, nos puede ayudar a trabajar mejor esas heridas. Tal vez nunca llegaremos a la perfección, pero sí nos acercaremos un poco más a ser más sabios. Creo que ahí está la sabiduría de decir, todavía no logro llegar a esta mejor versión de mí, pero cada día estoy trabajando a partir de estos defectos, de estas cuestiones que siento que a veces me pueden rebasar, en hacer mejor las cosas. Claro, como todo, conocemos casos que son muy extremos, ¿no? Donde pueden llegar hasta las hecatombes más grandes. Entonces, a veces ahí se tienen que tomar medidas extremas. Tenemos sistemas jurídicos, tenemos a veces que tomar decisiones extremas, ¿no? En esos casos. Entonces, creo que lo que invitaría a muchas personas que luego llegan a hacer este tipo de post es que se debe entender que en la clínica cada caso es único. Si bien es cierto, hay tendencias, lo que yo también invitaría es que esas tendencias no se hagan como leyes generales, no se hagan como generalidades, porque a veces se malinforma a las personas. Hay que entender desde el dónde se está hablando cada conciencia que está inmersa en el dispositivo del amor y de la relación. Ese es el punto con el cual, digamos, empezamos este cierre. El amor es un valor muy importante y que lo van acompañando otros: lealtad, honestidad, seguridad. Hoy, con tantas barreras o tantos obstáculos que pone la pandemia, ¿cómo crees que podamos irlos? Tú ya lo hablaste con ciertos procesos internos, con ciertos procesos de terapia, pero ¿cuál sería el primer ejercicio básico en pareja o individual para poder, en tiempos de pandemia, ir mejorando? Sería el ejercicio que iniciaría como el inicio y como el fin también. Suena chistoso, diríamos la comunicación, pero para llegar a esa comunicación, a veces, incluso hablando el español no nos entendemos, hablando el mismo idioma no nos entendemos. Entonces, ahí comprendemos que lleva algo más la comunicación. ¿Cómo iniciar ese trabajo? Creo que a veces hablar de lo que nos pasa desde el mundo, creo que el primer mecanismo podría ser desde el mundo de las fantasías. ¿Qué expectativa tengo de tales situaciones? ¿Qué situación tal, no pongo tal, porque pueden ser muchas, me hizo sentirme de tal forma y que a lo mejor eso me hizo formular dentro de mí una creencia que la otra persona es de tal forma, que tal situación siento que se va a tornar de tal forma, porque muchas veces no sabemos si eso
eso cobra fuerza en el sentido de lo real o no. Y creo que a partir de ese mundo de fantasías que sabemos que la mente nos juega grandes historias, nos juega grandes películas donde nosotros mismos nos podemos hacer daño y que siempre va a ser la tendencia, en lo que siempre tendremos que trabajar será, creo que cuando se observa uno a través del otro, por ejemplo, un terapeuta, poder hablar de todo lo que nos pasa, a veces por más absurdo, por más pudoroso, penoso que nos pudiera parecer. Entonces creo que es un paso básico para poder entender al amor, ¿no? Para el ser humano el amor es un sentimiento, muchas veces opera como un sentimiento, ya que a veces decimos te amo y en ese te amo la mente opera más fuerte para entender el te amo y el corazón es donde es más tardado para asimilarlo, la emoción en este caso. Entonces entender el amor desde el sentido humano se entiende como un sentimiento, como una emoción también. Pero también comprender al amor también habla de un estado de conciencia, en una parte mucho más, podríamos decir, en la parte más de nuestra alma, de nuestro espíritu, y hablar de qué nivel de conciencia tiene uno, no diríamos ni uno mejor ni uno peor, simplemente diferentes niveles de conciencia. Tal vez entendiendo desde esos rasgos de idiosincrasia personal, desde idiosincrasia sistémica, desde idiosincrasia cognitiva, nos van a ayudar a entender dónde podemos relacionarnos con el otro a partir de nuestras diferencias y de nuestras similitudes. Y por otro lado, decir, ¿estas diferencias realmente son reconciliables o son irreconciliables, ¿no? Por ejemplo, una pareja, uno que quiere tener hijos y otra pareja que no quiere tener hijos. Diríamos que ahí hay una diferencia casi irreconciliable. Son incompatibles de plan, no. Incompatibles en el sentido de porque ninguno es mejor que el otro, simplemente son diferentes visiones de la vida. Entonces, ahí es donde podríamos dirigirnos a esa compatibilidad. Entender primero qué es lo que pasa dentro de nosotros, o si se está en pareja, tratar de hacer ese esfuerzo de qué es lo que el otro me refleja, porque a veces la pareja tiene la especialidad de poder tocar ese botón que es nuestro punto débil y encender también como nuestra mejor parte y nuestra peor parte. Entonces yo lo que invitaría es verlo como un estudio también, un estudio de disfrutar, claro, por supuesto, porque el amor también es para eso, para vivirlo, pero también para podernos observar, para poder evolucionar. ¿Cuál sería, hablando de estas, digamos, puntos de inflexión en el cual puedo cambiar, cuál crees tú en tu punto de vista, cuál sería un límite? Que decir, bueno, pero ¿hasta dónde podrías tú ceder? Desde nuestro punto de vista dices, no cedas más porque ya estás sacrificando y vienen los reclamos y vienen las separaciones después. ¿Cuál sería tu punto límite, por así decir? Aquí lo que yo invito a los radioescuchas es puedan hacer una lista y en esa lista se pregunten, que hagan una lista como título pongan mi dignidad. ¿Qué es lo que ustedes consideran que es su dignidad en este tema de acuerdos? Por ejemplo, ¿no? Puse aquí 2 ejemplos en la entrevista. Por ejemplo, si tenemos, no sé, dogmas, creencias diferentes, ideologías, religiones diferentes, ¿sería capaz yo de ceder a lo mejor? Digo, no me pesa a lo mejor cambiar esta parte de creencia religiosa, por poner un ejemplo, para estar con la otra persona. Un ejemplo que puede ser es, no sé, a esa persona le interesa tener hijos, a mí no. Podría hacer yo un esfuerzo por tener hijos para estar con esa persona. Eso me causaría un perjuicio, me causaría un perjuicio a mi dignidad, a todo lo que yo soy, iría en contra de mis fines, de mi individualidad, esa parte también de individualidad sana, ¿no? De mis sueños, de mi esencia. Entonces creo que podría funcionar a modo de lista. Esa es la sugerencia que yo daría a los radioescuchas para que puedan no nada más escucharlo, sino que se lleven, dejarles aquí una tarea, Carlos, por así decirlo. No, y sobre todo el tema de la lista es muy, muy importante. O sea, mi dignidad, pocas veces nos sentamos a reflexionar sobre ella y a veces, como empezamos esta entrevista, el primero que la agrede es uno, ¿no? Entonces, hablando de todas estas rupturas, cancelaciones, divorcios, pruebas difíciles, que si ya bien hablando de condiciones normales, el amor pudiera haberlo superado, esta pandemia vino a sacar, no el monstruo, pero sí a quitar muchas facetas que normalmente no tendríamos. ¿Qué consejo les darías a todas estas personas, estos radioescuchas, que desafortunadamente terminaron no como ellos pensaron, como tú bien lo dijiste, en esta fantasía que se terminó llamada aventura pareja? Pero ¿qué consejo a estos divorcios, a estas personas que se iban a casar y que cancelaron todo y que al final ya no pudieron ser compatibles? ¿Qué consejo amoroso le podríamos decir para que pudieran retomar el camino? Creo que serían 4. A partir de, por ejemplo, cuando mencionaba, hay algo que menciono en el libro, ¿no? Es, a veces del dolor podemos hacer una perla de la sabiduría, o más o menos así lo hago en el prefacio. Y para lograrlo hacer, lo primero que diría es, si pueden, busquen un terapeuta. 2, pregúntense qué aprendieron de la otra persona. No nada más lo malo, no desde el me hicieron la víctima, sino también yo qué hice mal.
¿Qué parte de responsabilidad tengo en esta situación? Eso nos hace algo más maduros. ¿Qué es aquello que ya no deseo repetir en mi próxima relación? Y como cuarto punto es que toda terapia, todo proceso, es eso, un proceso. Cuando se dice eres mi paciente, implica ser paciente en el proceso, porque nos han vendido ahorita una cultura de la japicracia donde nos venden la sanación inmediata. En un fin de semana pagas un curso de sanación, coaching, etcétera, y te creen que ya te sacaron limpio. Nadie sale limpio. El amor es para valientes porque justamente se implica ese encuentro con el otro y con nosotros mismos. Entonces a veces implica sumergirnos en esta parte del dolor, porque justamente en esta cuestión de esta sanación express nos quieren vender una cultura indolente, insufrible, de que no pasa nada. No, sí, tenemos que aprender a veces con eso, pero ¿qué es realmente lo que aprendimos? ¿Y cómo lo vamos a poner en práctica? Porque el objetivo es no repetir los mismos errores. Y cuando se empieza a repetir el mismo error, yo lo que les diría, y si están sintiendo que repiten el mismo error, es se les está dando también una oportunidad para hacer las cosas diferentes. Muy buena frase, la de el amor es para valientes. Con eso vamos a cerrar esta charla que tuvimos. Pero dinos antes, ¿dónde conseguimos tus libros? ¿Cuáles son los títulos de tus libros? ¿Y dónde te podemos contactar? Claro que sí, Carlos. Bueno, primeramente, para sesiones, citas y todo, yo estoy en Instagram como @IsaíShanti, junto. Estoy también en Facebook como Isaí Shanti o en la fanpage de Facebook como Isaí Shanti Psicofilosofía Poética. Pueden escribirme también un WhatsApp al 55 18 10 32 97, es de la Lada de Ciudad de México. Y los libros los pueden conseguir igual directamente conmigo enviándome un mensaje, o también en Amazon.com y en todas las tiendas disponibles de Amazon. Yo lo estoy vendiendo en libro físico. Amazon lo tiene también en Amazon.com.mx, Amazon Brasil, Amazon Italia, en Europa, toda América. Lo tienen en formato ebook. Y si se quiere conseguir el formato en papel, pasta blanda, tanto de Amarte hace sabio, que es el más reciente que acabo de publicar, apenas este 21 de marzo, como el primero que hice, que es 21 aspectos sobre la vida que filosofía Dios en un diván, que fue del 2020, también los pueden conseguir en formato papel, pero por Amazon Estados Unidos, ¿no? Entonces son todas las opciones donde los pueden adquirir, ya sea conmigo o por medio de Amazon. Perfecto, muy buenas opciones. Si nos repites el WhatsApp otra vez. Claro que sí, Carlos. Es 55 18 10 32 97. Muy bien, muchas gracias, Isaí. ¿Algo que quieras compartir que sea tu cierre de esta entrevista muy, muy amena, por cierto? Algo que puedo compartir es, justamente, ahora que hice esta obra, la hice pensando que yo también soy humano. A pesar de que mi trabajo es terapéutico, quiero hablar como un ser humano. Yo también soy humano, y esa obra está enfocada a decir, yo también he sentido lo mismo que ustedes en el amor. He pasado humanamente por muchas situaciones en el amor, y claro, se nos dan otras herramientas para poder impactar a otras personas. Entonces, ¿qué puedo decir? Aunque no tenga yo la voz autorizada para decir qué es un gran amor, qué es el amor, todos lo hemos multidefinido. Poetas, literatos, en terapeutas en múltiples formas, sí puedo decirles que yo también soy como ustedes, yo también he sentido lo mismo que ustedes, y que cada vez que nos vamos autoobservando vamos a ir sanando juntos, que aunque no tenga la respuesta del mundo ni lo sabré todo en esta vida, sí vale el ejercicio de ir caminando y aprendiendo a través del otro. Así que amén. Fuertes palabras, llévense esos consejos, compañeritos, queridos radioescuchas, y saben que Educa Conciencia está aquí para ayudarles. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Muchísimas gracias, Carlos. En estos momentos de pandemia, el hogar es el tesoro que anhelamos proteger. Esto fue Educa Conciencia. Esperamos haberte ayudado.